Hola Federico, estás saludando por el chat, ¿cómo estás? Podemos ¿Cómo va? dar bien, ¿Cómo va? ¿Me escuchás, me escuchás bien? ¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto. Fenómeno. perfecto, perfecto. Vemos a Federico, vemos a Mauro, vemos también a Valeria, a Nadia. Nadia, no te pusiste Ya estamos todos, nombrecito. No te pusiste nombrecito. Te ya me, pusiste po- Cat nomás, pero no tu ya me nombre. pongo, soy yo, ahí me lo cambio, ahí está, Ahí va. Sigue ingresando gente, así que esperamos unos minutitos más. bien. No, aún no inició, estamos esperando a que termine de ingresar la gente, así que en unos minutitos ya vamos a comenzar. Bueno, si les parece, vamos arrancando. Antes que nada, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta charla que titulamos Contradicciones Supremas. Muchas gracias a todos por conectarse y bueno, y a este panel de lujo que tenemos hoy también. Les comento un poco la dinámica. En primer lugar van a estar exponiendo los panelistas y luego vamos a abrir el espacio a preguntas e intervenciones para que se pueda generar un debate. La idea un poco que tenemos desde la CAD con esta iniciativa es poder charlar sobre el fallo de la Corte en relación a las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. No solo desde una mirada técnica, sino también desde un abordaje político, enmarcándolo en algunas discusiones que vienen marcando la agenda político-judicial, como son la reforma judicial, anunciada por nuestro presidente Alberto y nuestra vicepresidenta Cristina, y el lawfare, que sin dudas en la última década supo ser un mecanismo recurrente de algunos sectores de poder contra gobiernos nacionales, populares y feministas en la región. Para eso contamos hoy con la presencia de Nadia de Rosa, Mauro Benente, Federico Delgado y Valeria Bejweis. Para comenzar, le damos la palabra a Nadia de Rosa, presidenta de la CAD, abogada feminista, que interviene en causas como amparo por situación de calle en la ciudad, en el pedido de jury contra los jueces que dictaron la sentencia machista de Lucía Pérez, causa por espionaje ilegal contra organizaciones sociales, causas por violencia institucional, entre otras. Nadia, si estás por ahí, ¿querés comenzar? Sí, acá estoy. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bueno, muchas gracias por conectarse en esta actividad que organizamos desde la CAD, desde la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos. Por ahí cuando pensábamos un poco en esta charla y también en los posicionamientos que emitimos al conocer el fallo, ¿no? Elegimos titularlo como Contradicciones Supremas porque queríamos profundizar un poquito sobre eso en esta charla, sobre las distintas, valga la redundancia, contradicciones que la Corte fue incurriendo en el último fallo que pudimos leer la semana pasada. Por un lado, por ejemplo, resolviendo una cuestión con un decreto vencido, porque el fallo es de fecha de los primeros días de mayo, y el decreto se vencía el 31 de abril. Por el otro, porque es una sentencia que habla sobre la presencialidad de las clases y que es firmada de forma digital, como claramente todos estos jueces sí estaban haciendo trabajo remoto desde sus casas, ¿no? También hace un balance un poco desacertado desde nuestra visión en algunas cuestiones vinculadas al federalismo, minimizando claramente el contexto sanitario de pandemia en el que estamos, y de esta manera proclama que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires goza de autonomía para decidir acerca de la modalidad educativa en su territorio, ¿no? Más allá de este contexto sanitario y sin
tener en cuenta tampoco el impacto de esta decisión en el resto de las jurisdicciones, del resto de las provincias, ¿no? Ni que hablar de que le exige al Estado Nacional que justifique suficientemente los DNU en este contexto de pandemia, alegando que según el criterio de la Corte no estaba explicado cómo la presencialidad, el uso del transporte público por parte de los chicos, las chicas que van a la escuela y los distintos padres y madres que van acompañándolos, cómo eso influía, no estaba justificado cómo eso influía en la propagación del COVID, cosa que también me parece, después de ya de un año de estar, ¿no?, con la pandemia, bastante irracional también. Y nada, desde la CAD creemos que estamos asistiendo a un escándalo institucional que tiene a la Corte como protagonista. Es evidente que este fallo se inscribe en la búsqueda permanente por debilitar las instituciones democráticas en un contexto crítico de la Argentina, y es fundamental que el Poder Judicial retome el rol que la democracia le ha dado, ¿no? Que es el de preservar los derechos y las garantías constitucionales e intervenir cuando éstas sean afectadas arbitrariamente, y no para reemplazar el criterio de quien fue electo o electa para conducir el destino de nuestro país. Nada, nos parecía que es un momento clave para analizar el lawfare en nuestro país y cómo llega el lawfare al máximo tribunal, nada más ni nada menos que para manipular judicialmente la pandemia. Ya no solo vemos que hay algunos tribunales, algunos juzgados que incurren vergonzosamente en un congelamiento de las garantías constitucionales dentro de un proceso penal, por ejemplo, contra quien fuera algún funcionario o funcionaria del gobierno Nacan Pop, sino que también interviene con otro tipo de sentencias como esta, para atacar también a un gobierno democrático y destruir la política. Y nada, por último, para ya darle lugar a las panelistas y los panelistas, no me parece nada menor también que tengamos en cuenta el rol de los medios de comunicación en esto, que es fundamental para debatir cómo este fallo es parte de lo que llamamos lawfare, que es una práctica que la derecha utiliza en todo el mundo para interferir en la política, para afectar los procesos populares y a los gobiernos democráticos con técnicas desestabilizadoras, disfrazadas de república, y este elemento del rol de los medios masivos, que me parece que no es nada menor que un día antes, creo que fue un día antes o dos, ya empezaron a sacar tapas y muchas noticias diciendo cuál iba a ser el fallo de la Corte, cuál iba a ser la decisión de la Corte, siendo que el fallo no estaba firmado, que estaba en los despachos de los correspondientes jueces, lo que hace ver que claramente este cuarto poder, que se hace el neutral, no lo es, y que claramente el Poder Judicial también tiene ahí un enlace con los medios que me parece que está bueno para que debatamos y podamos profundizar en todo este debate. Así que bueno, nada, eso, agradecerles por estar acá con nosotras, con nosotros, y quiero escuchar a todas y a todos los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nadia. Ahora le damos la palabra a Mauro Benente, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, profesor de la UBA y de la Universidad Nacional de José C. Paz, y además muy amigo de la CAD, que siempre, hay que decirlo también, se copa en nuestras actividades y siempre le pone la mejor para sumarse. Mauro, todo tuyo ahora. Bueno, muchas gracias a la CAD por la invitación, gracias Gise como siempre por armar estos espacios de conversación colectiva. Primero pido disculpas porque voy a tener que desconectar a las 8 porque tengo clases, así que posiblemente me pierda o alguna parte de alguna intervención, o quizás lo que es más interesante, que es la conversación posterior, así que disculpas de antemano por eso. Y voy a tratar de ser lo más breve posible para poder escuchar a todos y todas. Yo voy a hacer algunas consideraciones de todas las cosas que planteaba Gisela al inicio y que planteaba Nadia, algunas consideraciones un poco más específicas sobre la sentencia en particular, e inscribiendo esta sentencia en algunas discusiones más propias de la teoría constitucional y la teoría política,
que tiene que ver con algunas discusiones en torno a la relación entre constitucionalismo y democracia, o entre liberalismo y democracia, y dentro de eso, de qué papel ocupa un poder judicial dentro de un sistema democrático. Entonces voy a hacer una presentación conceptual de un par de minutos alrededor de eso, y después sí hacer algunas consideraciones sobre la sentencia. Mi idea no es resumir la sentencia, pero sí hacer detenerme en algunos aspectos para analizarlos a la luz de estas premisas conceptuales. Hay una gran discusión en torno a lo que se conoce, o lo que a veces llamamos demasiado livianamente como democracia constitucional, que se pregunta si esas dos palabras, democracia y constitución, son palabras que pueden estar en armonía, o más bien son palabras que entran en tensión. Básicamente porque la tradición del constitucionalismo es una tradición más bien liberal, que desconfía en las mayorías para las tomas de decisiones, y por eso justamente se establece un elenco de derechos y un elenco de reglas en la Constitución para que las mayorías de turno no las modifiquen. Y por el otro lado, digamos, la tradición de la democracia confía en que la mejor manera de arreglar los sistemas institucionales es por una regla de mayoría. Entonces, digamos, cuando nosotros hablamos livianamente sobre democracia constitucional, una cierta manera de definir la Constitución y una cierta manera de definir la democracia, ve ahí más que una armonía, una tensión o una contradicción. Y esto un poco se agrava a partir de lo que se conoce, y desde los años 60 y de la obra de Alexander Beagle, como dificultad contramayoritaria, que se pregunta básicamente qué legitimidad tienen los jueces y las juezas que no son elegidos popularmente y que no son responsables ante el electorado para anular las decisiones adoptadas por los poderes que sí son elegidos democráticamente y responsables ante el electorado. Sí, digamos, cada vez que una jueza o un juez vitalicio en el cargo, no elegido democráticamente y no responsable ante el electorado, anula, aunque sea para un caso concreto, una norma dictada por un órgano democráticamente elegido y responsable ante el electorado, se prende esta luz amarilla de la dificultad contramayoritaria, que es esto, es qué legitimidad democrática tiene este poder, que es el más alejado de la ciudadanía, para anular las decisiones adoptadas por los órganos que en principio están más cercanos a la ciudadanía. No me voy a detener en todas las aristas de ese problema, que a mí que es un problema que me interesa pensar conceptualmente. Sí me interesa pensar dos maneras de resolverlo, al menos parcialmente, esa dificultad contramayoritaria. Una en el sentido que, para nombrar otro autor clásico, que es John Hart Ely, en una obra que se llama Democracy and Distrust, de 1980, plantea, y otra que plantea contemporáneamente un autor español que se llama Juan Carlos Bayón. Ely, en ese texto de los 80, que es un texto clásico sobre la relación entre democracia y control de constitucionalidad, plantea que esta dificultad contramayoritaria del Poder Judicial no siempre se hace presente, porque puede haber casos en los cuales las Cortes se pueden transformar en en árbitros del proceso democrático. Es decir, hay ciertos casos, dice Ely en ese texto, en los cuales, si los tribunales lo que hacen es no definir sobre los alcances de los derechos, sino definir sobre si los órganos democráticamente elegidos cumplieron esas reglas, las Cortes no están yendo contra las democracias, sino que están vigilando el proceso democrático. Y con aires de familia a esa propuesta, y con esto ya prometo ir a la sentencia, un autor español contemporáneo, pero en esto hay varios autores y autoras enmarcados, que se llama Juan Carlos Bayón, propone hacer como una especie de separación en las prácticas de control de constitucionalidad que realizan los jueces y las juezas, que es separar cuando los jueces y las juezas deciden sobre principios y cuando las juezas y los jueces deciden sobre reglas. El lenguaje de principios y de reglas es un lenguaje de un autor norteamericano recientemente fallecido, que es Ronald Dworkin, pero básicamente
apunta a lo siguiente, ¿sí? Y apunta a pensar que cuando están en juego los principios, o cuando están en juego los derechos, que no es exactamente lo mismo, y lo que hay que analizar es si tal o cual norma regula de manera adecuada un derecho o un principio, de punto de partida deberíamos pensar que los jueces y las juezas no deberían tener la última palabra sobre eso. Es decir, si estamos discutiendo digamos, cómo podemos regular la propiedad en una comunidad determinada, o cómo podemos regular el acceso a los bienes comunes o los márgenes de autonomía personal, en definitiva, eso es algo que conviene que decidan las democracias, que decidan las mayorías, y no que decida un juez o una jueza que no depende de esas mayorías de turno. ¿Por qué? A ver, no porque no nos interesen los derechos, sino al contrario, como los derechos nos interesan tanto, queremos que la regulación de los derechos se cumplan de acuerdo a una regla de la igualdad. ¿Sí? Lo que garantiza la regla de la mayoría es que todos los votos y todas las voces valen lo mismo. Entonces, en función de ese compromiso con los derechos o con los principios, uno podría pensar que cuando estamos discutiendo eso, los jueces y las juezas por lo menos no deberían tener la última palabra sobre qué es constitucional y qué no. Básicamente porque no tienen contacto asiduo con la ciudadanía, porque no rinden cuentas ante la ciudadanía y porque no son elegidos democráticamente. Ahora, lo que dice Bayón es, distinta es la situación de cuando están en juego las reglas, ¿sí? Las reglas que, por ejemplo, ordenan el proceso democrático, o, en este caso, uno podría pensar, las reglas que ordenan el federalismo, ¿sí? Porque cuando están en juego las reglas, ahí sí quizás los jueces y las juezas deberían ser estrictos en el control, porque en definitiva lo que se está controlando ya no es cómo las democracias regulan los derechos, sino si las democracias están cumpliendo con las reglas mediante las cuales se pueden regular los derechos. Entonces, mi intención es un poco analizar un poco la sentencia de la Corte a la luz de este criterio, ¿no? O a la luz de esta dimensión más conceptual, de pensar que los jueces y las juezas no tienen mayor legitimidad democrática para definir sobre cuestiones sustanciales, para definir si la regulación de los derechos, la justificación de esas regulaciones es correcta o incorrecta, básicamente, e insisto, porque no son elegidos democráticamente y porque no son responsables ante el electorado, e insisto en esto también, no porque no nos importen los principios o los derechos, sino al contrario, porque nos importan tanto que queremos discutirlas democráticamente, pero sí los jueces y las juezas tienen bastante legitimidad para controlar las reglas, ¿sí? Para controlar si efectivamente las democracias cumplen esas reglas, porque justamente ahí están controlando si esas reglas que rigen la democracia están siendo cumplidas. Uno podría pensar que en este caso hay una serie de reglas que estaban en juego, que podría pensar que son las reglas del federalismo. ¿Sí? Digamos, cuando uno lee la demanda que presenta el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impugnando una partecita del decreto 214-21, que es el artículo 10 vinculado a la presencialidad en las clases, básicamente lo que dice el gobierno de la ciudad es que se estaban violando las reglas del federalismo y que la definición sobre la presencialidad o no de las clases era una atribución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No voy a meterme acá en la discusión sobre la relación entre federalismo y democracia, ¿sí? Voy a asumir que eso tiene que ver con el respeto de las reglas del juego democrático, pero no necesariamente es así. ¿Sí? Digamos, uno puede pensar que el federalismo contribuye a la democratización de la toma de decisión, aunque uno puede ver procesos históricos recientes como el de Bolivia, donde el avance en la federalización no permitió una democratización, sino que permitió más bien un vínculo estrecho entre poderes locales, políticos y económicos, pero esa discusión no la voy a abordar. Entonces, sí quisiera, digamos, analizar si efectivamente la Corte acá funcionó como una especie de árbitro o árbitra de las reglas del federalismo, y en ese caso uno podría pensar que la sentencia tal como fue dictada estaba justificada, o la Corte hizo otra cosa, y entonces en ese caso no está justificada. Hay como tres grandes discusiones en la sentencia. Las dos primeras las voy a mencionar muy al pasar, pero las discusiones es si esto era o no un caso de competencia originaria de Corte.
La segunda es si esto se podía regular o no por decreto de necesidad y urgencia. Y la tercera es si una norma así, una norma nacional que obliga a las provincias a cerrar la presencialidad de las clases, es o no algo habilitado por el federalismo. Respecto a la competencia originaria de la Corte, ahí la discusión era, y es una discusión ya saldada, pero solamente la mencioné al pasar, si en función del artículo 117 de la Constitución, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podía ir a litigar directamente ante la Corte, o tenía que ir a discutir a los tribunales de primera instancia. Lo cierto es que en cualquier pleito en el cual una provincia litigue contra el Estado Nacional, es competencia originaria de la Corte. La discusión era hasta el año 2019 si la ciudad autónoma, a los efectos de esa competencia originaria, valía lo mismo que una provincia. Acá un paréntesis, para mí la discusión siempre fue media torta, no hay mucho para discutir ahí, es cuestión terminológicos interesantes para revisar. Se llama Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Córdoba. La Corte ya dijo que a los efectos de la competencia originaria, la Ciudad Autónoma vale como una provincia, con lo cual es competencia originaria, y no es algo nuevo, y esto es lo que me interesa, porque sí hay cosas nuevas en esta sentencia, no es algo nuevo que la Corte admita como competencia originaria un pleito presentado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta acción se podía dictar por decreto de necesidad y urgencia, y aquí es importante tener en cuenta lo siguiente: en la demanda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires casi no estaba discutida la legitimidad del decreto de necesidad y urgencia, solo al pasar en un párrafo se dice que no había necesidad ni urgencia, y entonces lo tendría que haber dictado el Congreso esa norma, pero no fue uno de los ejes de la demanda. Y, por otro lado, en ningún voto se analiza si estaban dadas las condiciones para dictar un decreto de necesidad y urgencia. Ningún juez, ninguno de los 4 jueces se pronuncia sobre la legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia. Y es más, en el voto mayoritario de Rosati y de Maqueda, específicamente se dice que esa norma tampoco la podría haber dictado el Congreso de la Nación. Esto lo digo porque algunos y algunas constitucionalistas en general no muy afines a los gobiernos populares o a los gobiernos peronistas rápidamente dijeron qué bueno que la Corte puso freno a los DNU y qué sé yo. La Corte no dijo nada sobre los DNU. Lo que queda entonces por discutir es si en las reglas del federalismo argentino la nación podría o podía dictar ese tipo de normas. Hay 2 o 3 cuestiones, digamos. Los 3 votos, o sea, el voto mayoritario de Maqueda y de Rosati, el voto de Lorenzetti y el voto de Rosenkrantz, dicen que los temas de salud y los temas de educación son competencias concurrentes. Esto se opone a las competencias que son exclusivas de nación, que solamente puede regular la nación, y las competencias que son exclusivas de las provincias o la ciudad autónoma, que solamente pueden regular las provincias o la ciudad autónoma. Con lo cual, dice, es una materia que pueden regular las 2 jurisdicciones. Si uno revisa la jurisprudencia histórica de la Corte, en estos casos en los cuales hay una provincia y la nación que se están peleando por una competencia que es concurrente, la Corte, históricamente, yo no conozco ningún fallo en contrario, siempre le dio la razón a la nación, siempre fue deferente con la nación. Es decir, en aquellos casos en los cuales es una competencia concurrente y que deben regular tanto la nación como la provincia, en los casos donde hay conflicto, siempre la Corte fue deferente con el gobierno nacional, siempre fue respetuoso y siempre, digamos, apoyó en algún sentido las definiciones de la nación. Esto nos puede gustar o no, hay razones históricas sobre esto, de cómo fue pensado el federalismo en Argentina, que en general fue pensado para eso, para tener una Corte que haga privilegiar el derecho federal por los derechos locales. Pero digo, más allá de esa discusión, que no tenemos tiempo para dar, sí, este es el primer punto, digamos. En toda la jurisprudencia de la Corte, la premisa fue esa. En el voto de Rosati y Maqueda,
lo que aparece es una premisa distinta a esa tradicional de la Corte, que es, en estos casos de competencia concurrente, o de competencia compartida, la intervención del Estado Nacional se debe leer con criterio restrictivo, que es todo lo contrario a la jurisprudencia histórica. O sea, ante la duda, la nación no tiene facultades para hacer lo que hizo. Ese es el punto de partida conceptual. Ahora bien, en los 3 votos, en este caso de las competencias, de asumir que hay competencia concurrente, Lorenzetti hace algo que no hacen los otros 2 votos, que es decir, bueno, como esta es una competencia concurrente, lo tiene que definir el Consejo Federal de Educación, que es el ámbito en el cual se venía decidiendo sobre la presencialidad o no de las clases, y hay una resolución del Consejo Federal de Educación diciendo que las clases tienen que ser presenciales. Ahí hay 2 cuestiones a tener en cuenta. La primera es que ese mismo día el Consejo Federal de Educación había sacado una resolución que decía que las clases tenían que ser virtuales, el mismo día de la sentencia. Y en segundo lugar, en ningún momento Lorenzetti dice por qué una resolución del Consejo Federal tiene más peso normativo que un decreto de necesidad de urgencia, que tiene el valor de una ley. Ahora, no me interesa tanto eso, me interesan los problemas que tienen todos los votos, pero fundamentalmente el de la mayoría de Rosati y de Maqueda, y el voto de Rosenkrantz. ¿Y cuál es el problema? El problema es el siguiente. Si uno estaría en un esquema donde solamente la Corte revisa las reglas, es decir, bueno, revisa si Nación tenía facultades para dictar esta normativa, y en función de eso la se hubiera declarado inconstitucional, uno podría decir, bueno, no hay tanta ilegitimidad del tribunal para hacerlo. Ahora, el problema es que la Corte no hace eso, ¿sí? Porque en los 3 votos lo que está presente es que en un contexto en el cual hay competencias concurrentes, lo que dice la Corte es, el Estado Nacional no justificó debidamente la medida de suspender la presencialidad de las clases. Es decir, no mostró adecuadamente cómo esa medida era razonable, estaba justificada, cómo esa medida impactaba en algunas variables vinculadas a la movilidad de las personas, vinculadas a el crecimiento de la curva epidemiológica y demás. Con lo cual, ahí la Corte ya no está analizando solamente la regla de si la nación podía o no dictar esa norma, sino que está diciendo otra cosa. Está diciendo, como esa norma no está debidamente justificada, como esa norma no nos gusta, entonces no era competente para dictarla. ¿Sí? Es decir, si hubiera sido algo que la Corte, que el Estado Nacional no podría haber dictado por una cuestión de competencia, porque la Corte le hubiera dicho, esto no es atribución de la Nación, no hubiera tenido sentido analizar si la norma era razonable, si estaba bien justificada o no. Ahora, lo que no se puede hacer en términos democráticos es que la Corte suplante al Poder Ejecutivo o al Poder Ejecutivo eventualmente en el análisis de si una norma es justificable o no, o si está bien justificada o mal justificada. Porque en todo caso, si algo está bien justificado o está mal justificado, es algo que tenemos que discutir democráticamente, ¿sí? No es algo que tienen que, de alguna manera, resolver 4 jueces que no conocemos, que no podemos votar, y que si no nos gustan sus sentencias, no es que la próxima elección no los votamos, porque no hay elecciones de jueces. Entonces, ahí el tribunal lo que hizo, ¿sí?, es algo que en estos términos conceptuales, en los cuales no tienen legitimidad democrática para revisar si algo está bien o no reglamentado, lo que hicieron fue, de alguna manera, analizar esa razonabilidad, pero además con un agravante más, que es que en este caso particular había también algunas razones técnicas a tener en cuenta, y esas razones técnicas uno podría... Se le tildó, ¿no? Sí, quedó congelado. A ver si esperamos un chiquitín.
Mauro, Perdón. se tildó el Sí. último tramo. Si querés retomar. ¿Y cuál fue el último tramo? Porque yo no sé dónde se me tildó. Las cuestiones técnicas. Bien. Y empezó Entonces, a tildarse bien. todo. Perdón, entonces acá había cuestiones de orden más democrático, que uno podría decir qué legitimidad democrática tienen los jueces y las juezas para andar identificando si tal o cual norma está bien o mal justificada. Y en segundo lugar, y vinculado a eso también, acá no había cuestiones solamente de índole democrático, sino también de índole técnico. Y uno podría decir que entre el Poder Ejecutivo, eventualmente el Poder Legislativo, si esto después sale por ley, y el Poder Judicial, el poder que tiene menos herramientas técnicas para indagar cuestiones vinculadas al movimiento de personas y a las cuestiones epidemiológicas es el Poder Judicial. Con lo cual, cuesta encontrar, en términos, insisto, democráticos, pero incluso también en términos técnicos, esta legitimidad de jueces y juezas para revisar si tal o cual normativa está justificada y a la luz de esa supuesta no justificación, decir que el Estado Nacional no tenía la competencia para hacerlo. Insisto con esto, si el Estado Nacional no tenía competencias para dictar sobre eso, no había que analizar el fondo de la medida, no había que analizar si era razonable o no. Lo que no se puede hacer era decir, como esto no es razonable, entonces no tenía competencia, porque insisto, eso es hacer trampa. Es decir, yo no reviso la política sanitaria, solo reviso las reglas del federalismo, pero cuando uno escarba un poquito más, la revisión de las reglas del federalismo se hizo a la luz del análisis de la política sanitaria. Y digo dos cosas más sobre esto y cierro. La Corte no solamente fue para atrás con toda su jurisprudencia en términos de federalismo, sino hizo también algo que en principio es raro, que es invertir la carga de la prueba. En general, en los casos en los cuales hay control de constitucionalidad, quien tiene el deber de probar que tal o cual norma es inconstitucional es quien la alega. Justamente porque como en principio hay una legitimidad democrática de las normas, incluso de esta, que era un decreto de necesidad de urgencia, y como en principio los jueces y las juezas no son elegidos por nadie, lo que hay es una carga de probar que tal o cual norma es inconstitucional. Eso, excepto en algunos casos que se conocen como categorías sospechosas, ¿sí? Donde lo que hay es en principio una violación del principio de igualdad a partir de categorías de sexo, géneros, identidad sexual, cuestiones religiosas, de razas y demás, donde ahí sí se invierte la carga de la prueba, y entonces quien regula ese derecho tiene que demostrar que esa regulación no es inconstitucional. Ahora, en términos de federalismo, esto es absolutamente nuevo, que cuando el Estado Nacional dicta una norma que es de competencia concurrente entre nación y provincia, es el Estado el que tiene que justificar que esa norma no es inconstitucional. Y finalmente, uno podría pensar que una sentencia así de la Corte tiene sentido si da cierta previsibilidad a futuro. Digo una sentencia así en función de lo que decía Nadia al inicio, que es una sentencia dictada sobre un decreto que está derogado, perdón, que ya había perdido vigencia. Sí, digamos, la Corte resolvió sobre un decreto que no estaba ya en vigencia. ¿Por qué tiene sentido hacer este tipo de cosas? Que a veces la Corte lo hace, digo, en el famoso fallo FAL, la Corte también resuelve sobre un caso abstracto. Bueno, tiene sentido porque la Corte da una guía a futuro. Es decir, bueno, el caso este ya está resuelto, pero como dice Rosenkrantz en su sentencia, lo que ofrezco acá son algunas guías a futuro. Bueno, esas guías no son nada interesantes, porque la Corte no dio reglas sobre quién puede regular esta materia, sino que la Corte lo único que dijo es, en este caso puntual, estos decretos no estuvieron bien justificados. Con lo cual, a futuro, no tenemos una guía muy clara sobre si el Estado Nacional puede cerrar o no la presencialidad de las clases, porque, insisto, eso va a quedar a merced de cómo cada juez o jueza defina o entienda si eso en tal o cual caso particular está bien justificado o no. Entonces, para concluir, me parece que, digamos, que uno podría pensar que en algunos casos particulares la intervención de las Cortes, incluso en altas discusiones de relevancia pública, tienen cierta legitimidad para intervenir. ¿Sí? Digamos, yo no soy de los que cree
que los tribunales de justicia no deben intervenir sobre temas de relevancia pública, incluso en estas. Ahora, sí creo que lo deben hacer identificando esto, que cuando están en juego los principios o los derechos, en principio tienen que correrse y ser especialmente deferentes sobre las autoridades democráticas, y solamente pueden intervenir de modo fuerte cuando lo que está en juego son violaciones de reglas. Ahora, me parece que la Corte dijo, en algún sentido, que no se iba a meter en la regulación de los derechos, no se iba a meter en la regulación de la política sanitaria, y con el nombre de solamente revisa las cuestiones de federalismo, metió, sin tener legitimidad democrática, cierto análisis de la política sanitaria por la ventana. Y me parece que ese es uno de los problemas más graves que tiene la sentencia, y a futuro un montón de reglas sobre federalismo que no tenemos muy en claro cómo van a seguir rigiendo. Ya en federalismo no sabemos si se va a aplicar este criterio restrictivo de ante la duda de competencia concurrente, el Estado federal no se puede meter, no se puede involucrar, y tampoco tenemos claro si de acá en adelante todos los pleitos van a cumplir con esta regla, que en principio no va a ser quien alegue la inconstitucionalidad quien tiene que demostrarla, sino al contrario, que en todos los casos de federalismo tiene que ser el Estado Nacional que muestre la constitucionalidad de sus normas. Con lo cual, me parece que es una sentencia que en un caso de cierta delicadeza política, de cierta delicadeza sanitaria, merecía mucha más precisión, mucha más responsabilidad, y son las dos cosas que me parece el fallo más defrauda. Es un fallo muy impreciso, y es un fallo en algún sentido también bastante irresponsable a futuro, porque no deja ninguna guía muy clara. Bueno, muchas gracias, agradecerles de vuelta, y reiterarles las disculpas si me tengo que desconectar a las 20 para dar clase. Muchas gracias, Mauro. Vamos ahora a pasarle la palabra al próximo orador, así, ya que Mauro y Federico se tienen que retirar a las 8, podemos llegar a la instancia de preguntas y de debate. El próximo orador es Federico Delgado, fiscal federal en lo criminal, abogado y licenciado en ciencia política. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a vos. Gracias a todos, a todas por invitarme. Placer para mí. Voy a tratar de ser breve. Me voy a enganchar con lo que decía Mauro, no me voy a meter con el análisis técnico del fallo porque ya está, y está muy bien, pero me interesaría discutir algunas cosas que tienen que ver con la práctica de la Corte, con por qué, y a partir de la Corte discutir por qué la justicia federal, por lo menos, tiene unos problemas con los que todos más o menos conocemos y por los que estamos acá. Yo estoy de acuerdo con que nuestro texto constitucional está inspirado en las ideas de Madison, que fue quien ideó el sistema de frenos y contrapesos en la Constitución norteamericana. Madison, como nuestros padres fundadores, era un hombre que temía a la democracia, al gobierno de los pobres libres, como lo llamaba Aristóteles, y tomaron este reaseguro contramayoritario. A mí me interesa pensar el momento en que nuestra Corte fue creada, fin del siglo XIX, el roquismo, el pacto liberal conservador que le dio nacimiento, y pensar que ahí hay un espíritu en el estilo Montesquieu, ¿no? Con muchas comillas, hay un espíritu que tiene que ver con un diseño constitucional que está pensado para que la interpretación de la ley favorezca determinada cosmovisión del mundo, determinado proyecto de país. A mí me parece que eso nos ha acompañado durante toda nuestra existencia, salvo con alguna intervención, probablemente la de Arturo Sampay en 1949, que intentó un poco quebrar ese diseño tan duro y tan fuerte. Pero nuestra Corte más desarrolló, y a través de nuestra Corte, nuestro Poder Judicial, nuestro sistema judicial, para incluir el Ministerio Público, ha desarrollado también algunas prácticas que han permitido que haga cosas que por ahí no están previstas ni queridas por la Constitución. En el caso de la Corte es bastante obvio el tema de la arbitrariedad, ¿no? La arbitrariedad de sentencia. La arbitrariedad de sentencia, que es una causal que no está escrita en el artículo 14 de la Ley 48, pero que permite que la Corte, desde el año 1916, creo 1919, no recuerdo bien, pueda, por diversas maneras, tachar qué sentencia es arbitraria, cuál no,
y a través de eso le permite suplir un montón de requisitos para tomar intervenciones que pueden ser de una tutela de la Constitución, pero también de neto corte particularista. Y acá me interesa detenerme. Me parece que en nuestro país desde hace mucho tiempo venimos sufriendo una práctica que es muy compleja, que es en general el uso privado de las instituciones, pero en particular el uso privado de los expedientes. ¿Qué quiero decir con esto? Expedientes que son formalmente legales, que tienen un acusador, que tiene un acusado, un actor, un demandado, testigos, documentos, pero que o bien son direccionados para un fin que no tiene que ver con la aplicación de la ley, o juntamente con la aplicación formal de la ley persiguen intereses políticos, a veces intereses económicos, a veces simplemente buscar fama, pero lo que me interesa, el concepto que me interesa rescatar es que se utiliza el aura de formalidad, el aura de legalidad que envuelve el expediente, precisamente para utilizarlo con fines diametralmente opuestos a los que contempla la Constitución. Y acá me parece que hay una cosa interesante para pensar, que es las pequeñas alianzas que, sobre todo en los últimos tiempos, se han acentuado entre sectores de la justicia y poderes económicos, empresas de medios, agrupaciones políticas, servicios de inteligencia, lo que ustedes quieran, tremendas coaliciones que se forman en derredor del expediente, que por ahí es difícil de explicar no para nosotros, que estamos un poco contaminados con todo este lenguaje, pero que es difícil de explicar porque en un expediente convive la parte legal con la parte ilegal. Convive el interés de la ley con el interés de los poderes salvajes, como lo llama Luigi Ferraioli, que son esos poderes que no están constitucionalizados, que no respetan el poder de la Constitución. Entonces me parece que ahí hay una dinámica que si encima la embridamos con el propio diseño de nuestra Corte Suprema, es muy complejo, porque nuestra Corte Suprema es un tribunal que no tiene plazos. Eso en general despierta sospechas, porque si no hay plazo, ¿cuándo van a resolver? Tiende a sembrar la duda de que los casos se resuelven de acuerdo a intereses que al menos la ciudadanía no conoce. Pero además de eso, nuestra Corte Suprema decide qué caso tomar. Además de eso, dentro de la justicia hay un problema gravísimo de relación con los medios de comunicación masiva. Corramos la lógica de los medios, empresas privadas, fines de lucro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el lado de lo público, que es el lado que me toca trabajar a mí, desde el lado que en algún punto me toca sufrir también a mí, hay un problema muy complicado, que es la discrecionalidad que tenemos los funcionarios judiciales para manejar información pública. La información de la justicia es pública, es del pueblo, es una información del Estado. Ahora, nosotros podemos utilizarla bajo una mentira piadosa de que los jueces solo hablan a través de sus sentencias, la utilizamos de manera discrecional, particular, fragmentada y sin ningún tipo de control. Entonces tenemos un espíritu, una inercia institucional que tiene que ver con proteger una determinada interpretación de la ley. Eso está combinado con un montón de posibilidades de no ser leal con la Constitución que derivan de la ausencia de criterios claros para saber cuándo decido un caso, por qué lo decido ese día y por qué le doy prioridad. A la vez tengo una capacidad inmensamente discrecional para administrar ese juicio, para decidir cuándo agrego una prueba, cuándo tengo una persona por parte, cuándo difundo una información. Y eso genera un montón de puertas por las que se cuelan intereses, que a veces son de los jueces, que a veces son de las corporaciones económicas, que a veces son de bandas de delincuentes, que a veces son de servicios de inteligencia. Pero lo peor de eso es que, me parece a mí, es como que se empieza a matar por dentro la propia institucionalidad democrática, porque se utiliza el lenguaje de la ley, se utiliza la confección del expediente para lesionar derechos, pero en nombre de los derechos. Entonces me parece que ahí hay un problema de diseño, hay un problema de ausencia de plan B. A nivel federal, por lo menos, nuestro sistema, nuestra ingeniería institucional, da por sentado que todos los actores van a ser leales con la Constitución.
pero no tiene plan B para los pícaros. No hay ningún mecanismo que en tiempo real nos permita escrutar por qué razón tal o cual juez o tal fiscal hace esto o hace lo otro. No tenemos una forma clara de administrar la información que es muy sensible, sobre todo en el fuero federal, que es privadísima a veces, que es pública y que sin embargo permite que al fin y al cabo un triste fiscal de primera instancia como yo, en algún momento, porque alguna causa tiene un interés público muy interesante y yo tenga acceso a información que solo yo tengo por mi trabajo, yo pueda gotearla, pueda editarla, pueda elegir a quién dársela, pueda construir una relación con un periodista o con un medio para administrar esa información, incluso puedo mentir. Y eso da lugar, yo esto lo trabajé bastante en República de la Impunidad, a los juicios mediáticos. Los juicios mediáticos que son una patología de esta arquitectura institucional, que son muy complejos en términos de vida pública, porque es verdad que los juicios mediáticos en general no tienen consecuencias legales, pero tienen consecuencias simbólicas brutales, porque trabajan con la humillación de una persona, con la destrucción de subjetividades, o incluso se utilizan, también de manera privada, para inventar héroes donde hay villanos, e inventar villanos donde hay héroes. Y lo peor de todo es que esto se hace en nombre de la ley. Entonces me parece que cuando hablamos de lawfare, por ejemplo, no está Valeria ahí que sabe más que yo, pero me parece que es muy interesante pensar un concepto que está en construcción, me parece a mí, pensarlo en clave que cada país o cada cultura jurídica tiene su propio lawfare. Digamos, lo que describe Dunlap en Estados Unidos, de usar la ley como arma en una perspectiva claramente militar, por ahí no tiene que ver con lo que pasa en Cataluña, con el PROSEC, y por ahí no tiene que ver con cosas que pasan en nuestro país, porque parece que nuestra cultura jurídica utiliza la ley como arma en este sentido, a caballo del diseño institucional vetusto, que no tiene forma de controlar en tiempo real lo que hacen los jueces y fiscales cuando administran los casos, que además de eso le asigna demasiada discrecionalidad a los funcionarios, que no tienen que rendir cuentas nunca ni a la sociedad a la que deben servir, ni a la propia institución, salvo el juicio político, que es un mecanismo que es complejo y que todos ustedes conocen mejor que yo, pero que además de eso permite esto que me parece que es la cuestión nodal, que este tipo de sentencias de la Corte permite ver en una perspectiva un poco más macro que una simple sentencia o una resolución de un juez de primera instancia. ¿Pero por qué lo digo? Porque se cuelan todas las sospechas. Se cuelan las sospechas de la materia, el decreto estaba vigente o no estaba vigente, se cuelan las sospechas de los tiempos, porque esta semana y no la otra, y se cuela la sospecha del uso privado en términos casi de dirimir cuestiones de política partidaria o en un proceso electoral que está por empezar. Es inevitable que en el clima de evaluación que tiene la palabra pública en general en nuestro país y que tiene la justicia en particular, estas cosas no terminen de hacer una gran ensalada que lo que hace es deslegitimar la propia institucionalidad por dentro. Entonces, me parece que esto yo diría que en mi humilde opinión es la gran cuestión angular que tenemos que discutir. Es decir, ¿cómo hacemos para intervenir en un diseño institucional que ha permitido que gran parte de ese entramado de mediaciones, que son básicamente las instituciones, en este caso judiciales, hayan sido capturadas por intereses privados? Que a mí me parece que aquí yace uno de los temas más interesantes desde un punto de vista republicano-democrático. Digo republicano-democrático porque ustedes saben que hay un republicanismo que es aristocrático o oligárquico, pero también hay uno plebeyo, que tiene que ver con la democracia de Fiat, de Aspasia, con aquella tradición del Mediterráneo antiguo que hasta estos días en algunas partes del mundo está muy vigorosa. Y en esa clave, a mí me parece que lo que nos ha pasado con gran parte de la justicia, y quiero hacer la distinción, hay muchos buenos jueces, muchos buenos fiscales, mejores empleados, pero digo, el espíritu de la institución, el hábitus de la institución, la aproximación que tiene la institución hacia la forma de resolver los casos, me parece que tiene que ver con esta historia de la expropiación. ¿Por qué digo la expropiación? Porque la separación entre los ciudadanos y el sistema judicial, digamos, se explica o se puede comprender cuando vemos
para quién es remunerativa esta forma de sedimentación del poder político. Es francamente hostil a las grandes mayorías y es brutalmente, digamos, remunerativa para muy pocas personas. Y para eso falta una expropiación, es decir, una captura de lo público por parte de los intereses privados. Y me parece que esta es a mí me parece que es un vector muy interesante para pensar la corrupción, para pensar el lenguaje judicial, para pensar la construcción de lejanía que tiene el sistema judicial con respecto a la sociedad civil, a los ciudadanos, y para pensar la ineficacia, por qué cuando hay una cuestión de género la justicia llega tarde y llega mal, por qué un juicio laboral tarda tanto, o una jubilación, un reajuste jubilatorio tarda tanto tiempo, porque me parece que hay en la expropiación de un sector, digamos, del entramado institucional, lo que hay son dos lógicas. Una lógica que es la que contempla la Constitución, para la que fueron creadas, pero hay una lógica que tiene que ver directamente con el desempeño real. Y el desempeño real me parece a mí que poco tiene que ver con los intereses populares, con los intereses del demos, con los intereses ciudadanos, sino que la justicia, en todo Occidente, y Argentina no escapa a eso, ha desarrollado algunas patologías que tienen que ver con ser un apéndice que reproduce una forma de ejercicio del poder político. En el caso argentino, mal que me pese, me parece a mí que la lógica de funcionamiento del poder político necesita una cuota de impunidad. Si no, no se explican crímenes de cuello blanco que están impunes, no se explica el proceso de la deuda externa, no se explica la ausencia de haber avanzado hacia la criminalidad económica cuando revisamos los hechos de la dictadura. Hay un montón de cosas que no se explican si no es porque hay una cuota de impunidad que necesita como alimento la reproducción del sistema. Y me parece que ahí la justicia federal al menos lo que hace es garantizar esa forma de funcionamiento, cristaliza ese modo de funcionamiento del poder político. Entonces me parece que cuando discutimos fallos puntualmente, tienen obviamente los problemas técnicos o las discusiones que señalaba Mauro, pero me parece que también hay una forma de verlo, quizá en clave un poco más politológica, quizá en clave un poco más de cultura política, pero que en definitiva lo que termina haciendo es alejando a la sociedad del lenguaje de los derechos, del lenguaje de la ley. Gracias, espero no haberlos aburrido mucho y a ver si nos podemos conversar entre todos cuando terminen las exposiciones. Muchas gracias de verdad a todos y a todas. Muchísimas gracias a vos, Federico. Excelente la exposición. Ahora sí le damos la palabra a la última panelista, Valeria Bech-Weins, investigadora postdoctoral, Alexander von Humboldt en Freie Universität Berlin, investigadora asociada del Max Planck Institute for European Legal History, docente de criminología de la UBA Yunque, coautora de Bienvenidos al Lawfare junto a Zaffaroni y a Camaño. Valeria, ¿estás por ahí? A ver si se te escucha bien. ¿Ahí es mejor? Ahí se te escucha perfecto. Ah, listo, entonces sin auriculares. Sin auriculares. Pido perdón por retirarme antes, pero pido perdón si estoy muy lenta porque acá son las 12:30 de la noche, así que no tengo todo mi cerebro en funcionamiento. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de conectarte hasta ahora. Casi que me agarran en pijama. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, sabiendo que estaba en el panel con estos tres grandes ponentes y tratando de un poco de aportar una mirada que sea un poco complementaria, lo que hice un poco es mirar qué estaba pasando con temas similares en Europa y en Estados Unidos para traer una mirada comparada. Porque como estamos tan atravesados con tensiones muy fuertes en el país, y ya teníamos todo el análisis técnico de los demás ponentes, se me ocurrió que quizás podía enriquecer un poco el debate, ver cómo se están abordando las problemáticas que vienen desde la pandemia en los países de Europa Occidental y en los Estados Unidos. Así que bueno, un poco les voy a compartir esto que estuve mirando. A ver si lo podemos discutir después. Bueno, como bien marcaban los tres ponentes anteriores, hay 4 cuestiones que aparecen en el fallo. La más importante efectivamente es este conflicto entre la competencia federal y la competencia local. También está el tema del cierre de escuelas y la posible afectación al derecho a la educación. Si las decisiones pueden emanar del Poder Ejecutivo a través de un DNU o tienen que venir por la ley, aunque no sea el eje central del fallo. Y la justificación científica o no científica del DNU. Entonces, bueno, viendo qué estaba pasando en Europa y haciendo una recopilación de cada uno de los países,
pude ver que el cierre de escuelas y otras medidas a nivel federal para todo el país y por decreto ocurrieron en casi todos los países. Hubo 10 que declararon una ley de emergencia, 6 declararon una ley de estado de peligro, en otros se declaró una ley de enfermedades epidémicas, en otros una situación de emergencia, en otros estado de alarma, estado de emergencia sanitaria, distintos nombres, pero siempre la misma tendencia a utilizar decretos de necesidad de urgencia y a legislar en forma federal. En Bélgica el decreto vino desde el Ministerio del Interior. En Francia, el Parlamento decretó por primera vez una ley de emergencia sanitaria que permitió al Ejecutivo tomar medidas por decreto simple, siempre que fueran proporcionales. En Italia, una ley de emergencia autorizó a decretos del primer ministro e incluso de los ministros, por ejemplo, el ministro de Salud, el ministro de Educación. En Polonia se autorizaron decretos basados en leyes de enfermedades peligrosas pre-COVID. En España, un decreto estableció el estado de alarma, o sea, generalizado en toda Europa. ¿Qué dijo ante ello el Parlamento Europeo? Señaló que las medidas contempladas dentro de las declaraciones de emergencia debían respetar dentro de todo el Estado de Derecho y ser proporcionales, y que con eso era suficiente. A partir de eso, analizó la situación de los distintos países junto a organizaciones de derechos humanos y marcó que todos los cierres de escuelas decretados por DNU y con alcance federal en todos los países cumplían con el criterio de proporcionalidad. Y solamente individualizó 3 casos en los cuales la Comisión Europea entendió que no se cumplía la proporcionalidad y que se había afectado al régimen federal o la división de poderes. En Hungría, donde lo que hizo el Ejecutivo fue utilizar el estado de emergencia y por decreto y sin control del Parlamento cerró medios de comunicación opositores, o sea, algo realmente desproporcionado. En Polonia, que en medio de la pandemia el gobierno decretó elecciones, donde la gente obviamente no pudo ir a votar, muchísima gente por el estado de pandemia, o sea que hizo que las elecciones fueran muy desvirtuadas respecto de lo que hubieran sido en tiempos normales. Y en Eslovenia, que se utilizó la ley de emergencia para, de nuevo, cerrar medios opositores bajo la fake news. Entonces, cuando vemos los casos en los cuales en Europa se entendió que había una falta de proporcionalidad y una afectación del régimen federal, era con cosas realmente graves. Llamar a elecciones en el medio de la pandemia cuando la gente no podía ir, cerrar medios opositores y perseguir medios de comunicación. Cuestiones muchísimo más puntuales y graves que las que estábamos discutiendo en el fallo nuestro de la Corte. Y si vemos en Estados Unidos, la situación es bastante similar. Trump reguló la mayoría de las medidas restrictivas, inclusive el cierre de escuelas también por decreto y a nivel federal. Y a nivel estatal, todos los estados también pasaron restricciones por decreto, incluido el cierre de escuelas. Es decir, el panorama muestra que en Estados Unidos y en Europa Occidental, podríamos seguir el análisis en todo el mundo, pero para tener estos referentes, se estableció que en una situación de pandemia siempre hay restricciones de derecho, que tienen que ser lo mínimo indispensable, que obviamente tienen que ser proporcionales, pero que como estaba en juego la vida, una situación óntica que no puede ser ignorada, era atendible realizar ciertas restricciones, incluida la concentración de poderes en el gobierno federal. Y particularmente les quiero llamar la atención sobre el caso de Alemania, no solamente porque vivo acá, sino porque en Alemania se da una situación muy particular, que es que, como todos sabemos, en la década del 30 se vivió el nazismo. La concentración de poderes en el Ejecutivo implicó que se asesinaron masivamente a 12 millones de personas. Así que en Alemania hay pánico acerca de la concentración de poderes en el régimen federal. Tienen un gobierno federal muy estricto, donde la mayoría del poder está en cada uno de los estados federados. O sea, la última vez que dejaron que alguien concentrara el poder a nivel federal, hubo un genocidio. Son muy, muy cuidadosos en delegar poder en el gobierno federal. Y sin embargo, en esta ocasión, en el marco de la pandemia, entendieron que era atendible hacerlo. Y se aprobó un paquete de medidas que modificó la ley de infecciones del 2001, le dio superpoderes a Merkel, la canciller, al gobierno federal, para evitar discrepancias entre estados, lo que estaba pasando en nuestro país, y impuso una cuestión tarifada donde, ante más de 165 casos por día, se autoriza que el gobierno federal tome decisiones sobre muchas cuestiones, incluido el cierre de escuelas. O sea, estamos ante un país en el cual se protege el federalismo a rajatabla, porque la última vez que no lo hicieron hubo 12 millones de muertos, e igual entendieron que una instancia de pandemia justificaba una delegación de poderes mayor en el gobierno federal.
En nuestro país, la Corte, sin tener este pasado tan terrible en términos de concentración de poderes, decidió que en la región del AMBA no existía, que era muchísimo más prioritario proteger el federalismo, entendido como darle prioridad a la Ciudad de Buenos Aires, yendo, como dijo Mauro, incluso en contra de su jurisprudencia, y priorizó esa autoridad local, pese a que esto podía desconocer y socavar la autoridad federal para el control de la pandemia. Y el segundo aspecto que quería marcarles de Alemania es que en Alemania el valor de la ley, o sea, este apego riguroso al formalismo de la ley, es terrible. O sea, los mismos alemanes hacen un chiste, que es que ellos no protestan porque hay un cartel que dice prohibido pisar el pasto. Y esto lo dicen riéndose de ellos mismos, de cómo, de a qué punto respetan la ley a rajatabla. E incluso en el marco de la pandemia tuvieron que poner esto a prueba. Hubo un caso en el cual fue un señor mayor, que estaba por cumplir 60 años, le faltaban 2 días, va a darse la AstraZeneca, que nadie la quiere acá, por los pocos casos de trombosis que hubo, va a darse la vacuna y la del centro de salud, que le sobran las vacunas, le dice no, pues te faltan 2 días para cumplir 60 años. Y esto tuvo repercusión pública porque ahí se puso en cuestionamiento. Che, como alemanes, ¿no le estamos dando mucho respeto riguroso a la ley? O sea, teníamos la vacuna ahí, que si no se usaba iba a vencer, y le estamos diciendo al hombre, no, te faltan 2 días para cumplir 60 años. Entonces, incluso Alemania, que hace chistes a sí mismo sobre el control formalístico, el respeto formalístico de la ley a ultranza, en el marco de una pandemia dijeron, che, tenemos que seguir respetando la ley pese a todo, pese a que haya una realidad óntica que nos está mostrando que hay muertes que pueden ser evitadas, si uno respeta un poco menos formalmente la ley y le da, por ejemplo, la vacuna a este hombre que todavía no cumplió los 60. Y mientras que vemos que en Alemania está incluso yendo en contra de toda su historia de ser unos obstinados que respetan la ley a mansalva, en nuestro país la Corte que dice, no, el AMBA no existe como entidad jurídica, así que a mí no me importa que 14 millones de personas transiten ese borde todos los días, no existe. La ley dice que el AMBA no existe. El AMBA no existe como criterio jurídico, así que no se puede disponer sobre esto. Tenemos 2 jurisdicciones. Todo esto se los traigo para que un poco salgamos de lo que es el ámbito de la mirada tan local y veamos que en el mundo realmente hay una pandemia, y si bien a todos nos gustaría que se respete el federalismo a ultranza y que cada jurisdicción pueda regular sobre su propia población y sobre su propio territorio, una pandemia no lo permite. El virus no respeta jurisdicciones. Y por eso incluso las democracias más cuidadosas, más apegadas a formalísticos y federales, como lo es Alemania, decidieron priorizar, darle atención a la realidad y priorizar el cuidado de la vida, antes que un criterio formalístico o un respeto a ultranza de una organización federal del territorio. Bueno, entonces volviendo un poco a estos 4 puntos que habíamos marcado del fallo local, cierre de escuelas y posible afectación al derecho a la salud, al derecho a la educación, perdón. A nadie le gusta cerrar escuelas. Efectivamente, la pandemia restringe el derecho a la educación. Efectivamente, el DNU implicaba una restricción del derecho a la educación, pasando de la presencialidad a la virtualidad. Y sin embargo, esto es lo que se produce globalmente. No es un caso loco en Argentina, toda Europa está con clases online. ¿Por qué? Porque se prioriza el derecho a la vida. El otro punto que habíamos visto de la sentencia, las decisiones concentradas a través de un decreto de necesidad de urgencia y desde el Poder Ejecutivo. Obviamente siempre es preferible un debate parlamentario sostenido, pero la situación de pandemia y la urgencia lleva a que se emitan decretos de necesidad de urgencia en todo el mundo. Está bien que no era el motivo principal del fallo, pero es bueno aclararlo. Para los que ponían más el eje en la cuestión de que no hubo ley y hubo un DNU, esto es lo que está pasando a nivel global. Con respecto a la justificación científica del DNU, esta cuestión de que se supone que el problema no era el DNU, sino la falta de contenido o argumentos para justificar las clases presenciales, bueno, esto ya lo marcó Federico, pero solamente para insistir que, y también lo marcó un poco Mauro, es que la Corte dice efectivamente que el decreto no se encuentra fundamentado suficiente en datos, pero la Corte tampoco pidió datos. No pidió al cuerpo médico forense, no hizo audiencias con los afectados, con les afectades, los auxiliares de limpieza todavía en nuestro país no son prioridad para la vacunación,
no se hicieron audiencias tampoco con los padres o con los niños para ver cuál es su posición, ya que son los principales afectados, y esto sí hubiera ayudado a que un poder contramayoritario, como estuvimos viendo, abra las puertas a la ciudadanía a través de la posibilidad de realizar audiencias públicas. Y esta falta de datos también le quitó rigurosidad a la decisión de la Corte, porque por ejemplo, obvió datos claves como que la presencialidad lo justificaba a través de que las escuelas primarias son de cercanía, las escuelas primarias no siempre son de cercanía, o este dato de que los auxiliares de servicio no son prioritarios para la vacunación. Y por último, el último punto que marcábamos como conflictivo, la cuestión de la competencia federal y la posible afectación a la jurisdicción local. Obviamente el federalismo es una herramienta clave contra el despotismo, pero este análisis comparado nos permite ver que en lugares donde el federalismo es sagrado para evitar genocidios directamente, como es Alemania, la pandemia habilitó la concentración del poder en el gobierno federal. Entonces, en nuestro país, obviamente, si bien hay un régimen federal, y lo ideal sería que cada jurisdicción gobierne su territorio a piacere, el virus circula, y entonces también es atendible ver que, al igual que en todas partes del mundo, si el bien jurídico a tutela es la salud pública federal, entonces no era tan loco pensar que la autoridad federal debía ser prioritaria. Y bueno, como para concluir, como bien decían, hace poco publicamos este libro, Bienvenidos al Lawfare, y obviamente el fallo de la Corte puede inscribirse en esta tendencia, que nos habla más en el escenario más amplio sobre el peligro de judicializar todo. Judicializar cualquier cosa que cae bajo la etiqueta de corrupción, pero también judicializar cualquier decisión que no nos gusta. El sistema judicial, como bien explicó Mauro, tiene que ejercer un contralor, sobre todo en función de las reglas, pero solamente como una cuestión de última instancia. No podemos estar judicializando cada decisión que no nos guste, y esto también tendría que ser una lección para los dos lados del arco político, porque estamos invirtiendo plata, tiempo, desgaste, incluso este debate que lo podríamos utilizar para hablar sobre la reforma judicial feminista o sobre muchísimos otros desafíos, porque terminamos hablando de cada caso, cada decisión política que termina judicializada. Entonces esto nos estamos perdiendo oportunidades clave para ir hacia adelante, porque cada decisión termina siendo un nuevo debate. E incluso terminamos perdiendo recursos financieros, porque toda esta judicialización no es gratuita, y todo esto también se podría haber destinado a fortalecer la enseñanza online para todos los chiques que en la Ciudad de Buenos Aires no cuentan con computadoras o con los medios mínimos para acceder a la educación online, o para muchísimas otras propuestas superadoras que se van a perder si seguimos en esta línea de la que podemos aprender de los Estados Unidos, que es que si se judicializa todo, realmente se entorpece el juego democrático. Y bueno, para terminar, ante esta situación en la que estamos, de una continua judicialización y una expansión del lawfare, y para no volver a recaer en las manos de 3 magistrados, que son los que conforman la mayoría en la Corte Suprema actual, entiendo que tendríamos que priorizar más espacios multipartidarios de concentración, más consultorías, más grupos de expertos, para poder un poco, también incluso estos estudios comparados, para un poco salir de esta tensión a veces bipartidaria en la que caemos en el país, y sobre todo, en línea con lo que dijeron los demás ponentes, fortalecer mecanismos de democracia directa. Como les marcaba, la Corte podría haber hecho audiencias con los afectados, padres, auxiliares, docentes, incluso les niñas, y muchísimas más instancias como estas para poder democratizar el derecho y que todos podamos tener una posición clara sobre qué es lo que hace la Corte, cómo es que decide los casos, cuándo toma decisiones, para que si ese contralor y esa función de transparencia no viene desde arriba, la podamos construir todos nosotros desde abajo. Gracias, a ver si abrimos al debate. Muchísimas gracias, Valeria, y muchísimas gracias a cada una de los panelistas. Ahora, si les parece, voy a leer algunas de las preguntas que dejaron en el chat. Si alguno quiere tomar la palabra, puede levantar la manito que está en las reacciones y habla directamente, mientras voy a ir adelantando con las preguntas que ya fueron dejando. Alejandra Paz, buenas tardes. ¿Se puede pensar como un fallo golpista este fallo? ¿No atenta contra la democracia al limitar las decisiones del gobierno electo por la sociedad? Si es así, ¿qué defensa tiene la sociedad si la Corte Suprema condiciona al gobierno y a la democracia? No sé quién quiere responder de nuestras panelistas. Voy.
Fede, dale, si no te molesta que te digas Fede. No, para nada. A mí lo que me parece, como decía Valeria, que hay un hábito, hay una cultura, la cultura política tiene mucho que ver. Hace mucho tiempo, en Occidente en general, pero en Argentina en particular, los políticos dejaron, todos los políticos en general, como cultura, dejaron de resolver los problemas políticos de acuerdo a criterios políticos, que son costosos, porque supone a veces la renuncia de un funcionario, o un juicio político a un diputado, un senador, etc. Y eligieron dejar eso en manos, llevar ese asunto a los jueces. Eso, digamos, y eso ha generado también varios subtemas. Un tema es que a veces judicializar lo que no nos gusta, lo que nos parece ideológicamente asqueroso, lo que aborrecemos, no solamente es una fuente de descargar en la justicia criterios personales, sino también a veces es fuente de fama, de publicidad o de dinero. La justicia toma esos casos, al tomar esos casos, la justicia lo que hace es empezar a jugar a la política, los jueces empiezan a construir relaciones de otra naturaleza, porque empiezan a hablar, a administrar esos procesos, se generan maridajes muy complejos que aquellos que tienen contacto o han estado en los tribunales, al menos en los federales, saben cómo empiezan y qué cosas empiezan a jugarse, que es el lado no escrito de los expedientes. Pero lo concreto es que la justicia asume funciones que no debería asumir, y cuando las asume, aun cuando puede haber algo muy remunerativo para un juez o un fiscal en particular, lo que hace es, de alguna manera, siempre renovar la impotencia de la ley, porque el juez no puede resolver una cuestión política, y los políticos saben que el juez no la va a resolver. Con lo cual la justicia aumenta su imagen de ineficacia, los políticos hacen su juego, y la que pierde siempre es la ley como mecanismo de organización de una sociedad. Ahora, entonces, en esa clave, un fallo de estas características, el proceso de estas características, creo que habla más de los actores políticos, en los que incluyo a los jueces, que del fallo en sí mismo, porque hay una cosa en la democracia, y sobre todo en épocas de pandemia, que hay que recordar y tener muy en claro, ya que hoy hablaba Valeria del proceso que generó que permitió que el nazismo se haga del poder en Alemania. Ojo con eso. Ojo con los sustitutos funcionales del fascismo, como lo llamaba Germani. Muchas veces la responsabilidad de los actores políticos es muy importante en el fortalecimiento de los regímenes políticos democráticos en medio de una pandemia. Parte de la responsabilidad de esa dirigencia política es no judicializar lo que no es judicializable y resolver las cosas de acuerdo con los criterios que tienen que resolverlas. Ojo con eso, porque a veces, así como esta amiga habla de un fallo golpista, lo que puede pasar es que en un tiempo, si seguimos judicializando todo, las decisiones se transforman en problemas insolubles, es decir, que nadie los puede resolver. En el mediano plazo, si la Corte sigue interviniendo en cada decreto de necesidad de urgencia, en cada ley, en cada política pública, lo que vamos a tener como resultado es la ineficacia del régimen político para solucionar los problemas que se nos presentan. Entonces estamos al borde del nacimiento de un autoritarismo, de un tipo, a lo mejor como un Erdogan, que viene, se sienta, yo encarno la ley, yo puedo salvar, sáquenme las formas que me molestan, que yo voy a gerenciar esta situación, que significa siempre recorte de libertades y autoritarismo. A mí me parece que si algún riesgo tiene estos fallos de la Corte, no sé si es un golpismo, sino que lo que hace es todo el tiempo sacarle capas a la democracia como si fuese una cebolla, capas a la ley como si fuese una cebolla, y en definitiva estamos volviendo, si la modernidad supone el paso del gobierno de los hombres al gobierno de la ley, a mí me parece que, sobre todo en época de pandemia y en estas crisis, lo que hacemos es regresar del gobierno de los hombres, del gobierno de la ley, al gobierno de los hombres. Por eso me asustan en el mediano plazo, porque temo que como pasó en otras veces en la historia del mundo, la ley se revela ineficaz para resolver los asuntos comunes de los que vivimos en sociedad. Y si la ley se revela ineficaz, lo que queda es la fuerza, y eso a mí me preocupa. En esa clave me preocupan estas decisiones. Muchas gracias, Federico. Néstor, vi que tenías levantada la mano, también comentaste en el chat, pero si te animás a preguntar o a intervenir, no sé. Sí, buenas tardes a todos y a todas. No, simplemente
quería saber la opinión de los y la expositora relativo a si no hubiera sido conveniente un mayor ejercicio de honestidad intelectual por parte de la Corte, decir que esto, volver a aquello de las cuestiones políticas no judiciables, es cierto que, como decía Federico, la misma Corte ha ido acumulando poder, por ejemplo, con el tema de la doctrina de la arbitrariedad, haciendo cada vez más anchas las causales y diciendo, bueno, vengan que yo puedo resolver todo, pero no hubiera colaborado al diálogo democrático, decir, bueno, en esta cuestión particular no tiene que judicializarse, dejando de un lado que se judicialice todo y decir, bueno, dejar en manos de los actores políticos que fueron elegidos democráticamente resolver este tipo de cuestiones. Simplemente eso. Muchas gracias, Néstor. No sé si alguno de los oradores quiere comentar. Bueno, sí, dale, Mauro. Anda. Bueno, todo cortito nada más, que sí, efectivamente, sobre todo en este caso donde la verdad es que hay criterios científicos de los dos lados, defendiendo que si la presencialidad contribuye o no a la expansión del virus. Hay posiciones de los dos lados del mostrador en materia científica, entonces la verdad es que no había una cuestión que es puramente objetiva y que la Corte pudiera resolver en términos absolutos, y teniendo en cuenta que había un conflicto entre dos jurisdicciones y que había una jurisdicción federal que en este momento vemos en todo el mundo como en general y en relación con los presidentes de la Corte Suprema se tiende siempre a priorizar la decisión federal por sobre la local, entonces la verdad es que era tendible decir, es una cuestión no justiciable, dejemos en manos del Ejecutivo a nivel federal la posibilidad de emitir este DNU y regularizar esta situación, sobre todo porque además era por 15 días el DNU oficial, o sea que no era una medida que estaban cerrando las escuelas por siempre, que era una medida que nunca más se iba a revocar o evaluar. Entonces sí, realmente hubiera sido una decisión muchísimo más racional y respetuosa del régimen democrático, no hubiera socavado una capa más, como decía recién Federico, si se hubiera abstenido de intervenir en este momento, o hubiera sostenido lo que sostuvo en los precedentes anteriores respecto de la priorización de la decisión del gobierno federal, que también, como les mostré hace un ratito, es en consonancia con lo que está pasando en todo el mundo occidental. Mauro, ahora sí, ¿querés? Sí, simplemente dos cosas, uno vinculado con la primera de las preguntas. Yo sería especialmente cuidadoso con utilizar algunas palabras, sobre todo la palabra golpe. Digamos, que una sentencia no nos guste, que nos parezca que tenga poca legitimidad democrática, o que incluso pueda estorbar alguna cuestión vinculada a la gestión política de la pandemia, no me parece que automáticamente tengamos que transformarla en una palabra que por lo menos en América Latina tiene tanto peso, porque sería dos cosas, digamos, primero me parece exagerar demasiado lo que pasó con una sentencia de la Corte, y en segundo lugar sería también reducir la gravedad de lo que fueron los golpes. Entonces me parece que también hay que, en ese sentido, ser un poco más prudentes con algunos conceptos. Y eso, digamos, no necesariamente desvincula que uno pueda tener o exigir cierta rendición de cuentas por parte, digamos, de los jueces, ¿no? Y de las juezas, porque incluso por más que uno considere que esta sentencia, digamos, pues la primera pregunta era esta, bueno, ¿qué podemos hacer ante una sentencia golpista de la Corte o algo de eso? Y primero es eso, yo creo que no, digamos, es una palabra que reservaría para otras cosas, pero en segundo lugar, me parece que siempre debemos exigir rendición de cuentas frente a jueces y juezas cuando las sentencias tienen contenido político y cuando no las tienen también. Digamos, los jueces y jueces civiles que resuelven accidentes de tránsito, también quiero que me rindan cuentas de si van a laburar, a qué hora van, si toman las audiencias, si trabajan un ratito nada más. Entonces me parece que también eso hay que empezar a pensarlo, digamos, la rendición de cuentas por parte del Poder Judicial no es solamente cuando hay sentencias con contenido político, sino yo diría, es más, cuando no hay sentencia de contenido político, y es más fácil decir, quiero saber si está yendo a laburar porque me interesa eso, si está laburando, no se activa la pregunta cuando hay una sentencia que no me gusta, me parece que es más importante. Entonces, digo, separaría como esa
esa idea de, bueno, vénganme ustedes a rendir cuentas cuando las sentencias son demasiado políticas. No, es ríndame en cuenta siempre, porque son funcionarios públicos, y además son funcionarios públicos vitalicios. Entonces, con más razón me tienen que rendir cuenta periódicamente. Y respecto a las cuestiones políticas no justiciables, digo, también eso hay que leerlo en clave de la política institucional de la Corte. Muchas veces esa fue la excusa de la Corte para no controlar las reglas de juego democrático. Digo, es una doctrina que no necesariamente es muy interesante y que la Corte políticamente muchas veces la ha utilizado, por ejemplo, para no controlar si un estado del sitio fue bien dictado. E insisto, una cosa es que la Corte se ponga a revisar si había conmoción interior. Ahora, las reglas de cómo se dicta el estado de sitio, la Corte lo tiene que controlar. Y no por eso va a ir en contra de las mayorías, es más bien estoy revisando si las reglas del juego, ¿sí?, de alguna manera están siendo como respetadas. Entonces, yo también tendría como esa precaución en rehabilitar una doctrina que la Corte utilizó muchas veces políticamente para no embarrarse las patas, ¿sí?, para no dictar sentencias que hubieran ordenado, en términos incluso democráticos, algunas prácticas de los otros poderes. Muchas gracias. Leandro, ¿quiere hacer una pregunta? Levantó la mano. Sí, no sé si se me escucha una pregunta / comentario, porque a mí el tema de la judicialización de la política me parece, sin negar que ante casos como el que estamos charlando acá, es evidentemente conflictivo y negativo, pero a mí hay una parte del término de la condena hacia el concepto de la judicialización de la política que me hace un poco de ruido, porque yo entiendo que hay una judicialización de la política que es buena. Digo, cuando en definitiva se discute si en Costa Salguero tiene que haber un emprendimiento inmobiliario o un acceso ciudadano al río, se está judicializando una política pública, ¿sí? Lo mismo cuando se discute una urbanización o cuando se discute incluso en la propia Corte las tarifas del gas. Digo, se está judicializando la política tarifaria de un gobierno. Entonces, mi reflexión es, digo, yo creo que obviamente la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables creo que fue superada y eso significó un avance para la democracia y para el resguardo de los derechos y las garantías fundamentales. Yo creo que hoy estamos en una instancia cualitativamente distinta en la medida que lo que tenemos que analizar es cuál es la judicialización de la política que sí y cuál es la judicialización de la política que no, porque yo creo que hay una parte, digamos, y acaba la pregunta. Yo creo que esto de revisar reglas o revisar principios es una buena orientación para poner ese límite, y otra que entiendo yo, y quiero ver qué piensan al respecto, es, me parece que un criterio que podría empezar a ordenar esta idea de cuándo sí, cuándo no, judicializar una política pública, es si la judicialización o la discusión en el marco de un proceso judicial de esa política pública amplía el espacio de debate democrático o lo reemplaza por el criterio de un juez. Digo, ¿por qué? Digo, si el expediente judicial se puede transformar, como en el fallo Mendoza, en la causa Mendoza, en un canal para la participación democrática de sectores que hasta antes de la interposición de la acción no habían sido escuchados, yo creo que eso amplía el debate democrático y el espacio democrático, y que entonces un expediente judicial puede ser un buen camino para eso. Ahora, si un juzgado de Curitiba en Brasil me define si Lula puede ser o no candidato, y por lo tanto si puede ser o no presidente, eso está claro que, estoy poniendo dos ejemplos súper extremos, y perdón si me extendí mucho en la reflexión, pero es algo que a mí me viene haciendo un poco de ruido hace tiempo, porque digo, está la buena judicialización y la mala judicialización, entonces ¿dónde ponemos la vara? ¿Quién responde? Yo digo solamente una cosa antes de retirarme y pedir disculpas nuevamente. Digamos, un poco tomando el caso de la judicialización de la tarifa de gas, por ejemplo, uno ahí puede hacer como una distinción de un poder judicial revisando si las prácticas fueron o las reglas se cumplieron,
si las reglas se cumplieron y después de esas reglas se tomó esa decisión, yo creo que los jueces no tienen legitimidad democrática para meterse, por más que la tarifa nos guste o no. Lo que pasa es que si en ese incremento de tarifas no se hizo una audiencia pública que se tendría que haber hecho, los jueces no se están poniendo a revisar si la tarifa es razonable, es adecuada, si es alta o es baja. Están diciendo, bueno, acá hay una regla del juego y no respetaron la regla del juego. Entonces me parece que en algunos casos uno puede hacer esa distinción en un mismo proceso de qué revisamos y qué no. Es más, yo creo que en este caso particular la Corte podría haber hecho eso. Sí, bueno, miren, por las reglas nunca se puede dictar una norma vinculada a la presencialidad de las escuelas. Uno ahí puede discutir si la regla estuvo bien aplicada o no. Lo que uno no puede decir es, acá se violó la regla en función de que se reguló mal un principio, que tiene que ver si algo está bien justificado o no. Y sobre lo segundo, yo también tengo un matiz sobre el caso Riachuelo. Porque la Corte sí hay algo que tomó no democráticamente, que es la decisión de limpiar el Riachuelo. Después tomó democráticamente el proceso de construcción de la sentencia, que ahí sí uno puede decir, bueno, si la decisión es limpiar el Riachuelo, bueno, por lo menos charlemos con alguien de cómo se limpia, en cuánto tiempo y qué no. Entonces, hay toda una dimensión de la apertura de audiencias que muchas veces viene después de la decisión, no antes. Con lo cual, eso es más una legitimación de la propia decisión de la Corte, en muchos casos, que un proceso participativo. Y sobre eso también un pequeño matiz. Incluso siendo antes, muchas veces la apertura a audiencias públicas, si es discrecional de la Corte, si es como la Corte quiere y demás, muchas veces es para legitimar una decisión que ya está tomada previamente. Entonces, yo también ahí sería como un cachitín más cuidadoso y cuidadosa de ver ahí espacios de democratización y demás. Muchas veces lo que veo es una utilización política de una decisión que más o menos previamente los tribunales ya habían tomado, porque por algo abren juego para la participación en algunos temas y en otros no, y por algo en algunos casos lo hacen antes de la decisión y en otros después. Entonces, yo ahí también revisaría un poco más, con un poco más de precisión, cómo funciona esta apertura de audiencias públicas en el marco de los tribunales, siempre también aclarando que en muchos casos es preferible que eso se abra a que no se abra, incluso con la decisión ya tomada. Bueno, tenemos algunas preguntas más que fueron dejando en el chat. Si les parece, las sigo leyendo. La salida de este estado de degradación de la institucionalidad democrática al que abona el Poder Judicial, ¿depende en lo inmediato de leyes legislativas? No sé si Mauro, Vale. A ver, ¿la repetirías? Sí. Y si te parece, como Mauro se tiene que ir y Federico ya se retiró, si querés podemos hacer una o dos más y ya. Perfecto, sí, sí, sí. Dale. Les dejo, gracias. Gracias, Mauro. Si te parece, leo dos y cerramos ya. Así les dejo mis últimas neuronas. La verdad que muy genia. No sabíamos que estabas conectada desde allá, que estás viviendo en Alemania. Te agradecemos el doble por conectarte hasta ahora. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, dice, la salida de este estado de degradación de la institucionalidad democrática al que abona el Poder Judicial, ¿depende en lo inmediato de leyes legislativas? Eso por un lado, y por otro, comprendo que lógicamente con una mera modificación de la ley no sería suficiente para que los jueces no actúen bajo intereses particulares, ya que como dijo el doctor Delgado, los fallos, aunque son para beneficios particulares, son técnicamente legales. Por lo que mi pregunta es, ¿cómo pudiese crearse normas para democratizar el Poder Judicial, dado que a su vez también en el Poder Legislativo hay legisladores que actúan en pos de intereses particulares? Sí, no, buenísimo. No, me parece que las dos preguntas van hacia la misma dirección, que es cómo democratizar el Poder Judicial y si es solo con una reforma judicial desde arriba o si necesitamos otros mecanismos. Y yo creo que efectivamente necesitamos otros mecanismos. En algunas, de nuevo traigo un poco la mirada comparada, en los países escandinavos que tienen, por ejemplo, uno de los sistemas judiciales que se supone que son los más efectivos, una de las medidas que tienen es que las sentencias tienen que ser bien cortitas,
claras y se tienen que publicar. Entonces uno puede entrar hoy y en vez de leer un fallo de 93 páginas, que eso igual fue un regalo de la Corte, y a veces algunos de los fallos de los FEAR tienen 3.000 páginas y son inentendibles para la ciudadanía, se encuentra con una sentencia de 2 páginas donde claramente se explica por qué se tomó una decisión o no la otra. Eso ni siquiera es que es necesaria una gran transformación, esto son parte de, se podría directamente ya hasta reglamentar, porque tiene que ver con la transparencia, con la accesibilidad, con el contralor democrático. Y por otro lado, instancias que podemos crear nosotros mismos desde la sociedad civil. Primero, charlas como estas, donde efectivamente estamos debatiendo y podemos poner en lenguaje un poco más sencillo y en conversación fallos que si no quedan totalmente ajenos a nuestra comprensión. Y después con observatorios, desde los movimientos sociales, desde las universidades, entonces que si esa transparencia no viene desde el Poder Judicial desde arriba, lo podemos ver nosotros desde abajo. Entonces, por ejemplo, tener claro quién es cada juez, cada jueza, cada fiscal, cuál es la paridad de género en cada uno de los tribunales, cuándo se toma una, por ejemplo, con la Corte Suprema, podríamos claramente tener un observatorio, mostrar cuándo entra cada una de las causas a la Corte Suprema y por cuáles se decidieron. Y mostrar que, por ejemplo, una causa está ahí hace 2 años estancada y no pasa nada, y otra entró hace 10 días. Hacer análisis y observaciones de contralor desde la ciudadanía y salir a denunciarlo desde los movimientos sociales, desde los organismos de derechos humanos, desde las universidades. Entonces eso, o sea, obviamente seguir presionando por una reforma judicial desde arriba y por cambios de leyes, por ampliación de la Corte Suprema, por una reforma judicial feminista, por paridad de género, por perspectiva de género, incluso por una perspectiva de clase, pero también saber que nosotros mismos podemos crear nuestras herramientas de contralor a través de observatorios o mecanismos de monitoreo y denuncia. Bueno, muchísimas gracias, Vale. Siguen dejando más preguntas en el chat, pero bueno, es muy tarde para vos, y además quedaste ahí, se han ido los otros 2 panelistas, tampoco dan acá las mujeres poniendo acá el pecho hasta último momento, quiero que se valore. Siempre, las mujeres ahí, obvio. Bueno, agradecer a todas, todos, todes, tanto a aquellos que se conectaron, como a los y las panelistas. Un placer siempre poder debatir, discutir, y la idea es que, bueno, estas iniciativas sean puntapié para poder seguir discutiendo, poder seguir elaborando y poder seguir repensando nuestra justicia. Así que bueno, nos encontraremos seguramente en una próxima charla, en un próximo conversatorio. Va a quedar grabado, así que aquellos que quieran tener la grabación pueden escribirnos por el Instagram de la CAD, mandarnos un mensaje directo, y bueno, les estaremos enviando también el videito de la charla. Muchísimas gracias por conectarse y que tengan buenas noches. Chao. Chao, mil gracias.